cigoto. El huevo cigoto, mediante un proceso de segmentación celular, da origen a una estructura denominada módula, la cual iba a ser sometida a un proceso de migración cuárica hasta llegar a un estadio de gastrocisto. El gastrocisto posteriormente iba a originar, ¿no?, la masa celular interna, que luego se transforma en un disco bilaminar, luego en un disco trilaminar, de donde partimos para dar origen a lo que se conoce como el embrión, donde tenemos el origen de las tres capas primitivas conocidas como el ectodermo, el meso y el endodermo. Esta última hay un engrosamiento en la superficie del ectodermo que se conoce como placa neural. La placa neural, los lados forman dos pliegues, que son los pliegues neurales, que posteriormente se transformarán en crestas, pero a su vez aparece también lo que se denomina el surco neural, que posteriormente dará origen al tubo neural. Ahí nos habíamos quedado. Esos serán todos los acontecimientos y los sucediendo en los procesos de marca el desarrollo del sistema. Ahora bien, entonces, partiendo de lo que es el tubo neural ya formado, el mismo como eje a la notocorda, ¿no?, o espina cordal, ¿sí? Acá hay dos acontecimientos importantes. Saber que del tubo neural, ¿no?, el tubo neural va a ser, en el futuro, va a constituir todas las estructuras del sistema nervioso central. Mientras que lo que quedaba a los lados, estas estructuras que quedaban a los lados, ¿sí?, que eran las crestas neurales, van a dar origen a las estructuras del sistema nervioso periférico. ¿Qué estructuras? Los ganglios raquídeos y los nervios raquídeos. Estas pequeñas estructuras que eran las crestas neurales. Entonces, esto es lo que habíamos visto. Las tres capas, el eje, que es la notocorda, un engrosamiento denominado placa neural, ¿sí? Al invaginarse la placa neural, formando las crestas neurales, se invagina la placa neural, formando el surco neural, aparecen los pliegues y posteriormente dan origen al tubo neural. Pero esto en una vista superior, ¿no?, este disco, ¿no?, la línea primitiva, la placa neural, la invaginación, cómo se va cerrando en sentido antero-posterior. Miren ustedes lo que les había mencionado, el neuroporo anterior y el neuroporo posterior. Y en esta vista tridimensional ya puedo ver la línea primitiva, el neuroporo posterior, el neuroporo anterior y esa estructura de manera una alverjita. ¿Qué son? Los futuros somitas. Los somitas son estructuras derivadas del mesodermo y de ellas van a derivar los huesos de la columna vertebral y conducto raquídeo y derivarán los músculos paravertebrales. Entonces, el cierre del tubo neural es un acontecimiento importantísimo, porque va a determinar que si este tubo neural no se cierra bien, ¿no?, pueden aparecer malformaciones hacia la porción cefálica o a la porción caudal. Si no se cierra la porción cefálica, no podría formarse los esbozos que van a dar origen al cerebro anterior, es decir, los hemisferios cerebrales. Pero si no se cierra el neuroporo posterior, probablemente la médula espinal quedará al aire. O en un caso muy extremo no se cierra todo
el tubo neural y por lo tanto, como les dije, el ectodermo da origen a estructuras de la piel y a estructuras del sistema nervioso. Entonces, cuando yo encuentro una anomalía congénita relacionada al sistema nervioso, siempre la voy a encontrar asociada a una alteración de la piel. Estos acontecimientos importantes, que es el cierre de este neuroporo y de este otro neuroporo, el anterior craneal y el posterior caudal, ocurren entre los días 25 el anterior y el 27 el posterior. Entonces son días claves en que ya está ocurriendo el cierre de los neuroporos. Por otra parte, eso que era un tubo neural, ¿no? ¿Se acuerdan que era solamente un tubo? ¿No? Cerrado, ya cerrado, ¿no? Estaba el neuroporo posterior, comienza a estrangularse en algunos sectores, dando origen a 3 vesículas. Entonces, lo que continúa el tubo neural es un estadio o estadio que se denomina estadio de 3 vesículas. ¿Cuáles son esas 3 vesículas? Van a ser el cerebro anterior, medio y posterior, o también denominados prosencéfalo, mesencéfalo y el rombencéfalo. Y la parte final de ese tubo neural da origen a la médula espinal. De tal manera que en un corte, si yo corto ese tubo neural, ya no es una estructura uniforme, ¿no? Sino que va a tener algunos estrechamientos. De tal manera que puedo diferenciar ¿cuántas partes? 1, 2 y 3. Que vendría a ser la parte superior, media e inferior. Pero quiero que te fijes en este gráfico que es bastante esquemático. Mira, hay una parte que se va a llamar prosencéfalo, una parte que se va a llamar mesencéfalo, cerebro medio, y una parte inferior que se va a llamar rombencéfalo. Y esta parte que se cerró, que pertenecía al neuroporo posterior, sigue creciendo, con una característica muy particular, que esta parte va a seguir creciendo por un fenómeno que se llama segmentación o aposición de segmentos. Y es una característica propia y única de una parte del sistema nervioso central de su crecimiento y que va a dar origen a la médula espinal. Otra cosa importante de este gráfico que te va a ayudar a recordar es que en el desarrollo del sistema nervioso todo en el interior es cavitado, tiene cavidades. De tal manera que si yo te podría preguntar embriológicamente ¿cuál es la cavidad del prosencéfalo? Tiene un nombre. ¿Cuál es la cavidad del mesencéfalo? Tendrá un nombre. ¿Cuál es la cavidad del rombencéfalo? También tendrá un nombre. Entonces, en ese crecimiento, todas las cavidades tienen su importancia respecto al crecimiento. Ahora bien, yo podría hacer un cuadrito y decir, bueno, el tubo neural se diferenció en 3 vesículas. El prosencéfalo, ¿qué más? El mesencéfalo y el rombencéfalo. A su vez, el prosencéfalo va a originar 2 vesículas secundarias que van a ser el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo sigue siendo mesencéfalo y el rombencéfalo se divide ¿en qué? ¿En qué se va a dividir? ¿Lo menciona o no lo menciona? Todavía no lo menciona. Entonces se va a dividir en el metencéfalo y en el mielencéfalo. Entonces, ¿qué sigue después del tubo neural? Después del tubo neural hay un estadio de 3 vesículas, pero posteriormente aparece un estadio de 5 vesículas. El estadio de 5 vesículas se caracteriza por la presencia del telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. Pero de ese prosencéfalo, ¿no es cierto?, que se originó el telencéfalo y el diencéfalo, podríamos ver todas las estructuras que van a derivar de ellas. Por ejemplo, el
telencéfalo en el futuro van a ser los hemisferios cerebrales. Pero el tubo neural sigue estando cavitado en su interior, por lo tanto, serán los hemisferios cerebrales, pero con unas cavidades en el interior que van a ser los ventrículos laterales. El diencéfalo va a ser lo que va a dar origen al tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo, hipotálamo. Pero el diencéfalo tiene su cavidad que se va a llamar tercer ventrículo. El mesencéfalo sigue siendo igual. El mesencéfalo dará origen a la protuberancia y al cerebelo, y el mielencéfalo al bulbo raquídeo. Y así podríamos ver de cada una de esas estructuras cómo se van derivando las diferentes estructuras del sistema nervioso. Mira, fíjate, todo lo que está en azul, todo lo que está en el azul era el cerebro anterior. Pero ¿qué pasó con el cerebro anterior? Se dividió en ¿qué? En dos partes, el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo va a formar estos primordios que veo acá, son los futuros hemisferios cerebrales. Y lo que veo en medio, esto de acá, son las cavidades que se van a llamar ventrículos laterales. Y acá en medio está el diencéfalo. Y mira, comienzan a aparecer unas vesículas que se van a denominar vesículas ópticas. Eso en el futuro van a ser los futuros nervios ópticos con los ojos. ¿Y de qué día estamos hablando? Estamos hablando posterior al día 28, día 29 del desarrollo. El mesencéfalo sigue siendo mesencéfalo, tendrá una cavidad en su interior, y el romencéfalo, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto es cómo se da la formación al borde seccional discópico, el tallo óptico, que será el futuro nervio óptico y cintilla óptica, que prácticamente nacen de las paredes del diencéfalo. Entonces, yo les había dicho, ¿por qué era importante la planimetría? ¿Por qué es importante conocer los ejes, los planos y todo lo demás? Es muy importante por una sencilla razón. Todo el desarrollo embrionario tiene en base a un esbozo, que es un cordón fibroso que se llama notocorda, que es el que marca el eje del crecimiento de todos los seres que pertenecen al filo cordado. Pero más allá de eso, desde el primer momento del embrión ya se sabe cuál es la porción caudal y cuál es la porción craneal. Y las estructuras y la migración de células neuronales, glías, etc., van haciendo un proceso de migración buscando justamente esos planos. Y la migración neuronal ocurre de forma explosiva hacia lo que van a ser los dos futuros hemisferios cerebrales. De tal manera que ya finalizando el día 32 yo tengo, mira, los hemisferios cerebrales ya formados, las vesículas ópticas, los bulbos olfatorios, ¿no? El mesencéfalo y todo lo que se continúa al neuronal. Y ya comienza a aparecer el esbozo de lo que va a ser el tallo encefálico. El rombencéfalo dividiéndose en lo que va a ser la protuberancia y posteriormente el bulbo raquídeo. Todos estos fenómenos de diferenciación van ocurriendo entre la cuarta y la octava semana. El periodo crítico del desarrollo. Entonces, se formó el telencéfalo, los futuros hemisferios cerebrales. Si yo hago un corte a este nivel, mira acá, veo el telencéfalo y el diencéfalo. Diencéfalo de otro color, sustancia gris. ¿Y en el medio qué hay? Una cavidad. Siempre van quedando las cavidades. Es importante que lo recuerdes porque así te va a ser mucho más fácil recordar. Cuando yo te pregunte cuáles son las cavidades de los hemisferios cerebrales o que derivan del telencéfalo, derivando de los hemisferios laterales, ¿no? ¿Cuál es la cavidad que aparece en el diencéfalo? Esta, mira esta, el tercer ventrículo, ¿no? Repito, ¿cuáles son las cavidades del telencéfalo? Los ventrículos laterales. ¿Cómo se llaman las cavidades del diencéfalo?
ya así comienza a aparecer algunas estructuras básicas. El diencéfalo se comienza a diferenciar en tálamo, hipotálamo, ¿no? Y mira acá, comienza a aparecer un puente. Ese puente que ya les había mencionado yo en la primera clase, que es el cuerpo calloso, que va a unir ¿qué? A los dos hemisferios. Entonces, el prosencéfalo es importante porque de él van a derivar la corteza cerebral, los hemisferios cerebrales. ¿Por qué es importante el diencéfalo? Porque de él van a derivar el tálamo, el hipotálamo, etc. Y ya en este proceso se comienza a diferenciar sustancia blanca, sustancia gris, porque acá ya empieza a aparecer lo que va a ser el cuerpo calloso. Esa sustancia blanca entonces va a formar el cuerpo calloso, la cápsula interna, ¿no? Y ya comienzan a aparecer la sede de las percepciones. Es decir, comienza a través del proceso de migración neuronal a acantonarse un conjunto de neuronas en la región del prosencéfalo, de la zona predilecta, ¿no es cierto?, por las neuronas, y no es casualidad porque ahí se va a ser la sede de todas las funciones superiores. Por otra parte, hay estructuras sensoriales que van a ser estaciones del tálamo. El tálamo en el futuro va a ser el centro regulador de la vida consciente. Y por otra parte, el hipotálamo, otro conjunto de neuronas, pero especializadas en el control autonómico vegetativo. De tal manera que de esta etapa, ya el prosencéfalo comienza a diferenciarse en diferentes tipos de células. Y comienza una diferenciación. Células o neuronas que se ubican en la corteza, que van a estar interconectadas con el tálamo, y otras células neuronales que van a formar los futuros órganos sensoriales en relación a los órganos de los sentidos. Es decir, que ya van tomando posesión, ¿no?, las futuras estructuras del sistema nervioso. El mesencéfalo en realidad sigue siendo mesencéfalo. Tiene una parte que se va a denominar pecho y otro tegmento o suelo, pero miren, toda porción del sistema nervioso tiene una cavidad. Si les preguntan ustedes, ¿cuál es la cavidad del mesencéfalo? Les presento el acueducto del cilindro. Entonces ya tenemos varias cavidades. ¿Cuál es la cavidad del prosencéfalo? Ustedes me dirán, hay dos, porque está el telencéfalo, tiene su cavidad, que son los ventrículos laterales. Si les pregunto, ¿cuál es la cavidad del diencéfalo? Ustedes me dirán, el tercer ventrículo. ¿Cuál es la cavidad del mesencéfalo? Es el acueducto cerebral o de... Pues acá está. Mira, ¿cómo se llamaba esto? Prosencéfalo, mesencéfalo y romencéfalo. Hacemos un corte transversal a nivel del mesencéfalo. ¿Qué encontramos? El techo y el tegmento o suelo. En su interior, ¿qué hay? Una cavidad que se llama acueducto del cilindro. Este techo y el tegmento comienzan a crecer tanto que al final queda un cañito así, pequeño. Acuérdense que acueducto significaba cañería. Queda solamente esto, que va a ser el acueducto del cilindro. Y ese acueducto, ya desde ahora tienes que ir grabándote, que va a comunicar el tercer ventrículo hacia arriba con el cuarto ventrículo hacia abajo. Es la cañería que comunica el tercer con el cuarto ventrículo. ¿Qué pasaba con el romencéfalo? Mira acá, el romencéfalo se dividía en metencéfalo y en mielencéfalo. El metencéfalo va a originar el cerebelo y la protuberancia, y el mielencéfalo va a formar el bulbo raquídeo. Pero acá aparece una cavidad que pertenece al mielencéfalo. ¿Cómo se llama? Cuarto ventrículo. Entonces, si tú lo vas relacionando desde ahora, no te va a ser difícil cuando llegues a estudiar más adelante la estructura del sistema nervioso. Entonces, mira acá, hacemos un corte transversal a este nivel, al nivel del romencéfalo, y nos encontramos que acá va apareciendo una cavidad. Ese rombencéfalo se dividía en dos porciones. Una porción grande que va a pertenecer al cerebelo y otra hacia adelante que va a ser la protuberancia. Pero a ese nivel, ¿no?,
Acuérdate, el rombencéfalo se dividía en metencéfalo y... Entonces, el metencéfalo se divide en cerebelo y en protuberancia. Y en medio su cavidad, que se llama cuarto ventrículo. Nuevamente, las tres vesículas, ¿no? El rombencéfalo, cómo se divide, y hacemos un corte más abajo. Recordando que el mielencéfalo va a formar ¿qué? El bulbo raquídeo. Y el bulbo raquídeo va a tener una cavidad que va a ser el cuarto ventrículo. Profe, entonces el cuarto ventrículo pertenece tanto al rombencéfalo como al metencéfalo. O sea, pertenece al mielencéfalo y al metencéfalo, sí, porque pertenece tanto a la protuberancia como al bulbo raquídeo. Está presente en esas dos vesículas. No sé de cuarto ventrículo. Entonces mira, cuarto ventrículo, acueducto de Silvio, tercer ventrículo, ventrículos laterales. Repito, de arriba hacia abajo, ventrículos laterales, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo. Que son los vestigios de qué? De lo que era el tubo neural, nada más. Los vestigios del tubo neural. ¿Y de dónde nace la médula? Profe, acá no me ha mencionado nada de la médula. Estaba dicho que se forma de la protuberancia, cerebelo. ¿Y la médula? La médula es una prolongación de qué? Del neuroporo caudalo posterior. Es el crecimiento de ese neuroporo a través del conducto. Profe, ¿y tiene cavidad? Claro, se llama conducto del epéndido. La médula espinal tiene su cavidad, sino que en el adulto ese conducto del epéndido está obliterado, está cerrado por un conjunto de células que se llaman células ependimales. Luego la médula espinal se diferenciará en sustancia gris, blanca, etc. Eso es lo que vamos a estudiar más adelante. Pero te quiero decir que cuando nosotros hacemos un corte a nivel de la médula, ¿qué aparece? Una cavidad. ¿Cómo se llama esa cavidad? Conducto del epéndido. ¿Y de qué está revestida esa cavidad? Está revestida de células ependimales, de ahí su nombre. Entonces, conclusión. Mira, ¿de dónde partimos? Partimos de acá. Todo lo que tuvo que pasar hasta que el día 19 comienza la neurulación. ¿Qué consiste? Son todos los procesos que llevan a la formación del sistema nervioso. ¿Y en qué se resume? Ese tubo neural en principio tiene un estadio básico que es de 3 vesículas, pero después pasa a constituir un estadio de 5 vesículas. Y de esas 5 vesículas se originan todas las estructuras del sistema nervioso. Esas 3 vesículas son lo que llamamos cerebro anterior, medio y posterior. Pero posteriormente sabemos que esas 3 vesículas pasan a constituir el estadio de 5 vesículas. ¿Y esto es lo que pasaba? El tubo neural se iba plegando, apareció el telencéfalo y el diencéfalo, que son vesículas derivadas de qué? Del proencéfalo. Apareció el mesencéfalo sigue igual, es el que menos se diferencia, va a permanecer igual hasta el último de los días. Pero posteriormente aparece ¿quién? El rombencéfalo, que se divide en ¿qué? En metencéfalo y en encéfalo. El metencéfalo va a aparecerá el cerebelo y la protuberancia. El del diencéfalo aparecerá el bulbo raquídeo. Y la médula espinal es una prolongación del neuroporo caudalo. Cuando uno esto lee en el libro, ¿no? Si nunca se lo han explicado, es chino puro. No es chino puro, es japonés, al revés. Y dice, no, comienza a leer y a los 2 minutos dice, se la Entonces, ahora que lo lees, lo debes leer anteriormente ya para fijarlo, entonces dirás, ya lo vas a resolver. Vas a saber de dónde viene cada parámetro que es. Y te vuelvo a recalcar que cada una de estas partes que tienen acá, ventrículos laterales, acueducto del Mons,
tercer ventrículo, acueducto del cilio, cuarto ventrículo, conducto del epéndilo. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso todo era un tubo. En su inicio, ¿y qué es lo que van quedando? El sistema nervioso era un tubo. Lo que van quedando son dos vestigios de ese tubo, que reciben el nombre según la localización. Ventrículo lateral, agujero de Monro, tercer ventrículo, conducto del cilio, cuarto ventrículo, conducto del epéndilo. Todos esos nombres, ¿qué son? Son partes del tubo neural. Se van quedando. Nada más. Y ahí está. ¿Y por qué será importante? Porque ya desde esa etapa comienza a circular esto, que es el líquido cefalorraquídeo. Comienza a circular el líquido cefalorraquídeo. Lo que pasa es que los ventrículos laterales se comunican con el conducto de Monro, agujero de Monro, con el tercer ventrículo. Monroe se escribe. Monro, ¿no? Estaría uniendo esto acá con el tercer ventrículo. Estaría exactamente acá. Estos serían los ventrículos laterales, agujero de Monro acá, tercer ventrículo, acueducto del cilio, cuarto ventrículo, conducto del epéndilo. Esta ahora sí empiezo, claro. Entonces, todo parte del pegamiento de la placa neural que se constituye, se invagina, forma las crestas, los pliegues neurales y forma un tubo neural. Y luego ese tubo se cierra dejando el neuroporo anterior y el neuroporo posterior. Y luego, ¿qué pasa con este tubo? Se pliega tres vesículas, cerebro anterior, medio y posterior, y después prosencéfalo se divide en dos vesículas, un mesencéfalo sólido y un mesencéfalo nuevamente en dos vesículas. Estadio de 3 y de 5 vesículas. ¿Cómo se llama todo ese proceso? Neurulación. ¿Sabes qué? Ahora cuando vayas a embriología, a tu profesor de embriología le vas a preguntar, ¿ya? Le vas a preguntar. Esto es embriología, bueno, pero tienes que conocerlo para entender la anatomía. Cuando se desarrolla el tubo neural, yo te había dicho que a los lados estaban desarrollándose ¿qué? Los somitas. ¿Y los somitas en qué se van a convertir? En las futuras vértebras y el conjunto de músculos que rodean a la columna. En un principio, todo el neuroeje va a ocupar la totalidad de la extensión que también ocupaban los somitas, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo, ¿no? Los somitas van a crecen más que el sistema nervioso. De tal manera que a una determinada edad, los somitas, ¿no? Han crecido tanto que han dejado chiquito al sistema nervioso. Y eso tiene su aplicación. Las células del interior de estas vesículas se van diferenciando. Algunas neuronas van a ser neuronas sensitivas y se van agrupando. Otras neuronas se van agrupando en neuronas motoras. Y en medio van apareciendo los axones. De tal manera que de esta disposición que teníamos inicial ya comienzan a aparecer agrupamientos de neuronas por funciones, ya desde esta etapa. Se le dará origen a los distintos núcleos. Entonces hablaremos de núcleos sensitivos, núcleos motores, pero ya desde esta etapa. Yo te había dicho que el tubo neural, ¿no? Es importante conocer esto de acá porque crece por un fenómeno de segmentación, pero creando compartimentos, ¿no? Esos compartimentos, ¿no? que va formando, en el caso por ejemplo de la médula espinal se llaman neurómeros o rombómeros según la parte de la vesícula, porque cada uno de esos segmentos va a dar origen a un conjunto de pares, por ejemplo, de nervios.
crítico. El periodo crítico del desarrollo es la cuarta y la octava semana, me estoy refiriendo, que es el periodo de organogénesis, histogénesis, ¿no? Y es el periodo de morfogénesis. Es decir, que cuando ya el embrión cumplió la octava semana, estoy hablando del segundo mes del desarrollo, todo está en su lugar, todo está formado, el corazón, el primorio del sistema, todo está en su lugar. De ahí en más, ¿qué va a pasar? Solamente lo que va a pasar es un aumento de volumen y de células hasta concluir la etapa fetal. Otra cosa es que ya adoptan su forma final alrededor entre los 2 y los 5 meses, la médula espinal. ¿Y cuándo se formó? Se formó entre la cuarta y la octava. ¿Sí? Yo te decía, cuando nosotros comparábamos el cerebro de un recién nacido con el cerebro de un adulto, ¿qué pasaba? El cerebro de un adulto estaba lleno de cisuras y convoluciones, en cambio el cerebro de un recién nacido es totalmente liso, porque las primeras cisuras aparecen recién, después de los 5 meses. Ya he nacido. A los 6 meses, la corteza comienza a engrosarse, se inicia la aminización, que durará años, ¿no? Si es la aminización, bueno, si bien concluye alrededor de los 5 años, es una aminización, hay algunos sectores del sistema nervioso que siguen mielinizando y hay siempre una reposición de mielina en todo el sistema nervioso. A los 7 meses, ¿no? Nuestra retina ya tiene fotorreceptores. Entonces, es importante, ¿no? Pero a los 7 meses ya ese niño comienza a diferenciar muy bien o distingue muy bien entre la luz y la oscuridad y puede diferenciar inclusive rostros y aparece pues definitivamente lo que se denomina sonrisa social. Los 10 meses, entonces, cada una de las etapas tiene una característica. Esto se lo dejo para que lo vean ustedes. A los 12 años, cómo aparece el sistema de memoria. Hasta los 18 años, en la adolescencia, ¿qué pasa, no? Se forma la conciencia, el carácter. Pues ahora sí ya puedes decir algo sé en biología, ¿ya? Vas a tu libro, vas a leer, ahora sí ya no va a ser el ruso puro, ¿no es cierto? Ya no, entonces sus nombres, todo eso ya va a ser para ti simplemente algo que tienes que repasarlo y tienes que afirmar un conocimiento, ¿no? De todas maneras, acuérdate que todo esto lo vimos, ¿no? Formación, fecundación, segmentación, formación de la módula, cuándo ocurre la implantación, está la módula, el blastocisto, ¿no? ¿Qué día ocurre la implantación? ¿Qué día? Implantación, ¿ah? Al iniciar la segunda semana, o sea, entre el séptimo y el octavo día, ¿ya? ¿Y ahí qué pasa? Todo esto de acá. Segmentación, módula, blastocisto, hasta llegar a las 3 capas germinativas, que se llaman ectodermo, endodermo, ¿no? ¿Por qué es importante la notocorda? Siempre yo pensaba hablar de la notocorda, porque es el esqueleto, es la base donde se va a formar todo lo que va a ser. La notocorda, las 3 capas.
Acuérdate que el endodermo, revestimiento, el mesodermo, huesos y músculos, el ectodermo, todos los fenómenos que hemos visto. Que la vasculación, importantísimo, es tu foto cuando tenías apenas, ¿no es cierto?, tenías alrededor de 12 a 13 días y aparece la neurulación. La neurulación es la formación del tubo neural. Acuérdate que primero es placa, ¿qué más? Surco, cresta, pliegue, tubo neural. De ahí, ¿qué pasa? Cierre el neuroporo anterior, neuroporo posterior. ¿Qué pasa? Formación del tubo neural. ¿Qué día? 25, 27. ¿Qué pasa? Formación de los tres estadios de vesículas. Prosencéfalo, pasa esto, ya sabes lo que va a originar cada una de ellas. ¿Sí? Y siempre en el interior sus cavidades. Acuérdate de las vesículas ópticas y el sistema sensitivo sensorial ya comienza a formarse a partir de esta etapa. Siempre las cavidades. Pero en las cavidades, el prosencéfalo, ¿en qué se diferencia? Ya va a formar la corteza cerebral, el núcleo cerebral, el mesencéfalo, etc. El mesencéfalo, ¿qué forma? Tiene su techo sólido, pero tiene una cavidad. ¿Cómo se llama? Ahí está. El romencéfalo, ¿qué forma? El cerebelo y la postura. ¿Cómo se llama su cavidad? Ahí está. Entonces, hasta que llega, ¿no?, ya está la formación del encéfalo, lo que es el cerebelo, la propiedad, la propiedad. Cómo se va diferenciando después la sustancia gris, sustancia blanca, etc. La nueva espiral, y acá su cavidad, que se llama conducto de vesícula. Entonces, el tubo neural se diferencia entre las vesículas anterior, media y posterior. Cavidades, entre sus cavidades, y es así como va apareciendo entonces las diferentes etapas del desarrollo. Las neuronas, proceso que se conoce como neurogénesis, se forman a partir de la 5ª semana. ¿Cuándo terminan de formarse? Alrededor de la 20ª semana, es decir, la 20ª, la mal pronunciada, 20ª semana. Luego, hay un fenómeno de migración celular. Ya les he dicho que la migración celular son dos fenómenos mediante las cuales un grupo de neuronas toma cierta localización en determinadas partes del neuroeje. Y una vez que llegan a donde tienen que estar, estas neuronas se diferencian en qué? Sensitivas, motoras y cerebrales. Entonces son procesos que van apareciendo con el desarrollo. Muy importante. Entonces, ¿cómo aparecen? A través de una célula stem cell, que es una célula madre, y a partir de ella cómo se diferencian, ¿no?, las glías y la neurona. Entonces estas células migran hacia zonas, por ejemplo, de una posición muy particular, ¿no?, con un destino determinado en el momento que nace cada célula. No se conoce como migración neuronal, eso lo podrán ver. ¿Dónde se diferencian los tipos celulares? Eso ya es el motivo de todos los acontecimientos que ocurren, para que lo vean ustedes, para su libro. Ahí está el tubo neural. Por anterior, posterior, los somitas. Entonces, ¿por qué estudiamos esto? Le damos tanta importancia. Porque hay patologías asociadas, pues, al desarrollo embrionario y que las van a ver toda la vida, y ustedes como médicos generales tienen que saber. Si después se especializan y eres neurocirujano de columna y vas a dedicarte a ganar plata operando esto, felicitaciones, pero cada cirugía no baje 50.000 soles.
¿Cuáles son estos defectos de la médula espinal? Entonces son la espina bífida, pero toda esa gente se va primero que entonces, los defectos de la médula espinal se deben al cierre anormal, pero ¿de cuál? Del neuroporo caudal, entre la tercera y la cuarta semana, periodo crítico del desarrollo. ¿Cuáles son los más comunes? La espina bífida oculta y la espina bífida quística, conocida como meningocelio o miedo meningocelio. ¿Y cuáles son los factores que podrían alterar eso? Ya te había dicho que podía ser una radiación, pero también puede ser la hipertermia. O algunas personas, ¿no? O que van al médico y dicen, doctor, recéteme vitaminas. Y no saben que algunas hipervitaminosis también son causa y defecto, y son causa de alteraciones congénitas. El caso de la hipervitaminosis por vitamina A. Exceso de vitamina. Que pueden producir malformaciones congénitas. Medicamentos anticonvulsivantes que puede producir malformación. Te lo presento entonces. Con esto ya no te vas a olvidar. El ectodermo, ¿qué origina? Estructura de la piel. Piel y sistema nervioso. Piel y Sistema nervioso. Entonces, te había dicho que cuando hay una alteración del sistema nervioso, también hay alteración de la piel. Entonces, puede ser, mira, que son las capas, ya estudiamos por eso primero capas. Tienes la piel, está el hueso, ¿no? La médula madre, y acá está el tejido nervioso. Entonces, puede ser que solamente se haya formado una alteración de la piel, pero sin sistema nervioso. A eso le llamamos meningocelio, porque solamente el espacio subaracnoideo, acá se ha cortado las envolturas meningias y el espacio subaracnoideo se ha agrandado, que está envuelto por piel, meningocelio. Pero a veces el tejido cerebral se mete y el médula madre está el espacio subaracnoideo, que está el tejido cerebral. ¿Cómo se llama eso? Meningoencefalocerebro. Pero también se puede meter, no solamente el espacio subaracnoideo, el parénquima, sino que también la luz de una cavidad, y eso se llama meningohidroencefalocerebro. Entonces, aunque la espina bífida como tal no es un efecto propio del sistema nervioso, muchas veces secundaria a una meningitis, es decir, a una salida, como vemos acá, de parte de la médula espinal fuera del conducto raquídeo. ¿Por qué? Porque hubo alteración en la formación de los somitas, asociado también, puede estar asociado a una malformación del sistema nervioso. Por lo general, ¿no?, se caracteriza por la formación de un arco neural, es decir, que ese somita justamente se vio alterado y por acá se formó un saco herniario a través del cual puede aparecer, como en este caso, parte de la médula espinal. Tenemos la espina bífida oculta, también parte del cuerpo vertebral, pero sí hay una manifestación que puede ser inclusive en superficie. Cuando examino al paciente puedo ver una pequeña excavación ahí en la columna, siempre desde la simiente, que examinamos con una plaquita, una espina bífida oculta. Otras veces, una prominencia formada un quiste, pero no se ha metido felizmente en la médula, meningocelio. Pero cuando ya se mete el tejido nervioso, hablamos de un mielo meningocelio. A veces, como les había dicho, con el defecto de la formación de la médula espinal, porque la médula espinal se mete en esa nueva formación, aparece en el interior de ese saco. El problema de estos niños es que, si bien pueden ser operados, por lo general, como la piel está alterada, no hay hueso, y abajo en el interior puede haber o nódula madre, tejido cefalorraquídeo y tejido parénquima nervioso, por lo general se infecta. Y muchas veces la complicación más severa que una infección es la causa de la muerte de estos niños de enfermedad. Ahora, si llegan a operar, sí, se llegan a operar, pero siempre
quedan con algún tipo de secuela, dependiendo de la altura donde se le ha formado, ¿no? En este caso, este defecto del desarrollo. Eso es creciente también, ¿no? No. Por ejemplo, la oculta, cuando nace como una oculta. Puede avanzar, sí. Esto también es una espina bífida, ¿no? Acá hay un defecto, una amilosquisis, o sea, directamente no se cerró que el tubo local, no se cerró, nunca se cerró. Acuérdate que primero es dos pliegues, se juntan y forman el tubo, neuroporo anterior y posterior, ¿sí? Pero acá no se cerró nunca, queda pues a la mentalidad que después se cerró. Algunas veces hay unas malformaciones que dejan expuesta toda la masa encefálica y crece fuera de la caja craneal, como en este caso. No estamos hablando de una cráneo, creo que hace poco la Junta la foto en el así, ¿no? El año pasado. Y hicieron una recolecta, todo lo demás, ¿no? Bueno, yo digo, está bien, ¿no? La singularidad, todo, pero hay que ser difícil, ¿no? Como un proceso de vida, ¿no? Es incompatible con la vida, es realmente devolver todo esto que se ha formado fuera de la cultura de casa. Entonces, yo recuerdo muchas veces que decían, ¿no? Probablemente profesionales de ninguna voluntad, ¿no? Para que la niña se opere y va a quedar como nueva, no esto que no, pero tenemos que quitar plata, ¿no? Al final, o sea, tenemos que seguir, no hay que especular con estas cosas. Y lógicamente, así como hay manifestaciones externas de alteraciones de defectos externos que pueden manifestarse con malformaciones congénitas asociadas al sistema nervioso, pueden haber manifestaciones internas. O sea, en toda la luz de ese tubo neural puede obstruirse en alguna de las partes, dando origen a la hidrocefalia. Son obstrucciones en realidad de las cavidades de ese vestizo del teléfono neural. Este es un defecto asociado al cierre del neuroporo anterior. Es decir, nunca se cerró el neuroporo anterior, por lo tanto, no se formó el prosencéfalo, por lo tanto, no se formó el telencéfalo, ni los núcleos cerebrales, ni el encéfalo. Un cuadro incompatible con la vida, anencefalia, defecto del neuroporo anterior. Y esto es para ustedes. Esto me lo van a desarrollar ustedes para la próxima vez. Preguntas. Doctor, todas estas malformaciones o patologías, ¿a qué depende? ¿Depende es parte genética o es parte producida de repente en el embrión mismo? ¿O es que cómo se puede? O sea, que se describen agentes externos que influyen negativamente durante la etapa crítica del desarrollo. Hipertermia, medicamentos, radiaciones, etcétera, que causan alteraciones irreversibles durante el desarrollo. Por eso periodo de disposición. Debido al cuidado. Si no hay una interposición entre el desarrollo normal que debería ocurrir entre la cuarta y la octava semana, hay un agente externo que puede ser una infección, una radiación, un medicamento, una intoxicación por un fármaco, etc. Que es lo que ocasiona definitivamente alteración y defectos en el desarrollo normal. No es que genéticamente se puede determinar, sino que hay efectos externos que causan que se ocasione el defecto. ¿Alguna pregunta más? La próxima clase